Nuevamente vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 4, versículo 21. Y dice la palabra de Dios, teniendo la seguridad de cualquier promesa que Él ha dado, nos ha dado cualquier promesa, puede también cumplirla. Gracias a Dios por que tenemos un Dios amoroso que cumple todo lo que nos promete y capacitado para cumplirla. Así que nosotros estamos bendecidos por haber conseguido el evangelio precioso de salvación y saber que a través de ese evangelio Dios nos envió a su Hijo y Él nos dio la promesa que Él quiere cumplirla en nosotros. Así que dice en el versículo 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, gracias a Dios, porque ahora es por fe para que sea por gracia. ¿Por qué nosotros llegamos a tener esa gran bendición de tener fe en Cristo Jesús? Por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el alimento espiritual, es donde atesoramos en la mente y en el corazón las cosas agradables delante de Dios, lo que Dios tiene para nosotros, para sus hijos, para los que han creído en Él, porque la palabra de Dios dice que el que crea en Él, que es la palabra de Dios, y sea bautizado, ese será salvo. Esa es la seguridad que nosotros tenemos del día que conocimos el Evangelio. Dice, por tanto es por fe para que sea por gracia. La gracia de Dios, Dios tiene gracia en darnos a nosotros. No tenemos nosotros que hacer ningún sacrificio, no tenemos que pagar nada de dinero ni nada, ni postrarnos delante de nada, sufriendo, haciendo tantas cosas como hacían los antiguos. No, ahora solo es por gracia, solo creer y obedecer la palabra de Dios, a fin de que la promesa sea firme por toda su descendencia. O sea, que la palabra sea firme por toda la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por eso. Es una bendición tener esa fe que hemos recibido por gracia de Dios, por gracia, porque la fe viene por el oír la palabra. Por eso dice que el que es de Dios oye la palabra, pero el que no es de Dios no le gusta oír la palabra. A veces uno le va a hablar a la gente y no le gusta, porque él no es de Dios. Pero el que es de Dios le agrada que le hablen de la palabra. Eso es una bendición. Cualquiera que ve este video y ve que estamos hablando de la palabra le agrada, pero si no es de Dios, pues no le agrada. Por eso dice Gálatas, para que en Cristo la bendición de Abraham, la que Dios le hizo a Abraham desde el principio, le dio esa gran bendición, nos alcance a nosotros los gentiles. Nos alcanzó a nosotros los gentiles. Esa promesa que le hizo a Abraham de que iba a venir el Salvador del mundo. Iba a venir el que iba a morir por nosotros para llevar todos esos pecados que el hombre ha cometido mientras vive. Entonces, ¿qué pasa? Que el día que creemos en Él, inmediatamente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y empezamos a vivir por gracia, por la gracia de Dios, que es una bendición, a fin de que la fe que recibimos, que es la promesa, sea del Espíritu Santo, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Qué alegría, ¿verdad? Eso es una gran bendición, nosotros tener ese conocimiento de la palabra. Por eso lo dice Gálatas en el capítulo 3, versículo 14.
pero también dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25, y esta es la promesa, escuche muy bien, esta es la promesa, dice el apóstol Juan, esta es la promesa que Él nos hizo y que nos prometió la vida eterna. Esta es la promesa que Él nos hizo, que nosotros teníamos vida eterna, porque el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Qué promesa tan linda. Por eso hay que entender la Escritura, que en Juan capítulo 2, versículo 25 no está, pero también dice en el 24 antes, si lo que habéis oído desde el principio, si lo que habéis oído desde el principio, ¿qué es la vida eterna? Eso es lo que hemos oído desde el principio. Permanece en nosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y el Padre. Permanecemos en el Hijo y en el Padre. Gracias a Dios por eso, porque eso lo dice el versículo. También nosotros permanecemos en el Hijo y en el Padre. Gracias a Dios, porque tenemos la confianza completa de que nosotros hemos creído en que el Padre envió a su Hijo y por eso creemos en Él. Y cuando creemos en Él, estamos creyendo en el Padre. Qué triste es los únicos que no creen sino en el Padre. Esos son los de la ley. Los otros creen en solo Jesús. Esos son los que son bautizados en el bautismo de Pedro. Entonces no creen sino solo en Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro les dijo, ustedes mataron al autor de la vida, tienen que creer en Él para perdón de pecado. No, nosotros creemos en que Cristo, al creer nosotros en Cristo, tenemos al Hijo y tenemos al Padre. Por eso también en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos. Esa promesa no la retarda según algunos el Señor. ¿Por qué no la retarda? Porque esa no la hizo. Que Él nos iba a dar vida eterna. ¿Cuándo nos da vida eterna? Cuando bajó a lo profundo de la tierra, sacó la cautividad y resucitó para darle vida eterna a la creación de Él, que fue lo más grande, al hombre que creó a imagen de Él. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la vida eterna y estaremos con Él para siempre en la Nueva Jerusalén, un lugar que Él se fue a preparar en los reinos de los cielos. Dijo, yo me voy y os preparé lugar, y donde yo estoy, yo quiero que vosotros también estéis. Él está preparando esa casa maravillosa para todos los que crean en Él. Y dice en el versículo 13, dice, esperamos cielos nuevos según sus promesas y tierra nueva. Cielos nuevos. Nosotros no vamos a seguir teniendo este cielo porque nosotros iremos a otros cielos mejores que nadie ha podido subir allá. Porque ¿qué? Eso es para los hijos. Algo apartado que Dios tenía para esa creación, pero Él había pecado y entonces le tocó enviar a su Hijo a morir por nosotros para salvarnos y darnos esa vida eterna, la cual tenemos esa seguridad. Por eso estamos hablando de la seguridad de un cristiano. La seguridad de un cristiano es que el que cree en el corazón de verdad, porque es que hay personas que han creído, pero resulta de que no han sido doctrinados para aprender que usted tiene que creer en Jesús, el autor de la vida, y tener al Padre también para estar seguros de esa salvación. Nosotros tenemos que depositar todo en Cristo Jesús. Nosotros no podemos mirar a ninguna otra parte, sino tenemos que estar esperando esa promesa, esa seguridad que Dios nos dio como el día que recibimos a Cristo y nunca más pecar, porque nosotros
La sangre de Jesucristo nos limpió una sola vez. Nosotros no podemos ir a pisotear nuevamente el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, porque Él no tiene por qué ir a morir dos veces, ya murió. Él no va a venir por su segunda vez a que lo maten, no, Él va a venir a juzgar a vivos y muertos, porque ya tienen la salvación para que el que la quiera por gracia la da Él, no tiene que pagar nada. Entonces, ¿por qué no la acepta el cristiano? ¿Por qué no la acepta la persona que uno le predica? Tienen que escuchar el mensaje de salvación para recibir esa gran bendición, pero no cristianos y se divorcian y dicen bueno, que el Señor permite el divorcio, que el Señor si es por causa de fornicación, pero dice que se quede solo. Y eso para el que son impíos, para un cristiano con un impío, pero usted casado, ponga cuidado, usted casado en la iglesia, que es la bendición que recibe de parte de Dios. Uno recibe la bendición y hace una promesa ahí cuando el pastor le está casando a uno. Usted delante de Dios recibe a esta mujer para que usted viva con ella en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de alegría, en los tiempos de bendición y en todo hasta que la muerte lo separe, lo acepta. ¿Y qué hace uno? Sí lo recibo. Y le dice a la mujer lo mismo. Y entonces, por qué hacen eso delante de Dios y lo echan para atrás? Por eso es que la Biblia de Dios dice que si usted se divorcia, tiene que quedarse solo. ¿Ve? Entonces eso es el asunto. Tiene que quedarse solo porque es cristiano. Ahora, muchas veces son impíos uno y el otro cristiano. Y dice, si el impío sigue queriendo seguir viviendo con él, no lo abandone, porque usted tiene el poder, la seguridad de que usted está en Cristo y en el Padre, tiene la fuerza espiritual para salvarlo. Lo que pasa es que usted no ha hecho nada por él, no ha amado a ese hombre, o el hombre no ha amado bien a esa mujer para quererla, para que ella vea que esa es la bendición más grande, ser uno hijo de Dios, esperar esos cielos nuevos y ese lugar especial que tiene Dios preparado para todos los cristianos. No despreciemos esto. Esa es la seguridad de nosotros los cristianos. Esa seguridad no la tienen las otras religiones, porque la seguridad es de tener al Padre y tener al Hijo. Y usted se haber sido limpio una sola vez para siempre hasta que venga Cristo a llevarlo. Dios me lo bendiga y ojalá que usted escuche bien estas cosas, porque los pastores no han preparado bien a las personas después del bautizo. Duran 10, 15 años cantando en la iglesia, alabando a Dios, leyendo la palabra y en la noche a pedir perdón porque pecan, porque hacen mal, porque hacen no, eso no es así, eso no se puede hacer así. Nosotros tenemos que ser limpios para vivir toda la vida hasta que el Señor venga. Yo tengo 49 años de casado, 59 años, perdón, 59 años de casado. Y yo no me he divorciado. ¿Por qué no me he divorciado? Porque Dios me dijo a mí desde que yo conocí que yo soy la cabeza del hogar y yo he conducido el hogar con seguridad, con orden, con templanza, con todo lo que Dios me ha dado como cabeza del hogar. Los hijos, todos, una bendición para mí. Ya ellos llegaron a la edad de adultos, cada quien está responsable, que la palabra de Dios dice que nosotros le enseñamos y aún si llegan a viejos, no se apartarán de la obra del Señor. Esa es la seguridad de nosotros. Entonces nosotros tenemos hijos que son bendecidos en nuestras vidas, bendecidos en nuestro hogar. Cuando se me han ido por allá, yo sufro mucho porque están por fuera, pero cuando llega la alegría a mi vida, a mi corazón, a mi esposa, a los otros hijos. Todos nos sentimos felices. Ahí tienen su casita y los espera el mismo padre y la misma madre. No como otros que los espera otro padre que no habían conocido. Así no.
Dios me les bendiga, que pasen feliz tarde.